Hola, bienvenido nuevamente a este estudio bíblico en el que estamos hablando de la escasez a la abundancia. En el video anterior hablé de las cosas que producen escasez financiera y hablamos de la palabra atzlá, del derroche, ¿verdad? O la mala administración. Hablamos del amor por los deleites, de la mezquindad, de quedar envuelto en juicios de Dios, de creer maldiciones que no te pertenecen, de disciplina divina y de mediocridad. Todos estos fueron los 8 puntos que tratamos, lo puedes ver en el video anterior, acerca de las cosas que te llevan a la escasez financiera. Ahora quiero hablarte específicamente de lo que la Biblia nos muestra que hace próspero a una persona, que lleva a la prosperidad. El primer punto del cual quiero hablarte es propósito, destino e identidad. Podríamos encerrarlo todo en la palabra identidad. Cuando hablo de propósito, destino e identidad, recuerdo a Abraham específicamente. A Abraham Dios lo bendice para ser de bendición. Esto es muy importante entenderlo, porque a Dios no le interesa proveernos en cantidad o en abundancia para ser egoístas, para ser personas que no se preocupan por nadie, que no buscan ayudar a nadie. No fue ese el corazón de Abraham. El corazón de Abraham era un corazón dadivoso, era un corazón para ayudar. Abraham fue capaz de embarcarse en una batalla, no solo para recuperar a su sobrino, sino para recuperar los bienes de otros reyes. Entonces vemos en Abraham altruismo. Abraham era un hombre que fue destinado para bendecir. La pregunta es, ¿para qué quieres que Dios te bendiga financieramente? Y aún más importante, ¿cómo es tu identidad respecto a lo que Dios demanda del hombre? ¿Te sientes hijo de Dios? ¿Crees que tienes un llamado? Estas cosas, aunque parezca que no tienen relación con la abundancia, tienen toda la relación posible. Porque cuando una persona se siente que tiene propósito, destino e identidad en Dios, siente seguridad. Siente seguridad y sabe que está hecho para algo y que Dios será su ayudador. Además, la palabra nos dice claramente, en Efesios capítulo 2, verso 10, dice que somos hechura suya, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor no solo nos salvó, sino que preparó obras para que anduviésemos en ellas. Dios hizo propósitos para cada quien. Dios no nos hizo a todos iguales. No nos hizo a todos para ser carpintero, o para ser herrero, o para ser estilista, o para ser productor, o para ser empresario. Pero ciertamente Dios sí puede prosperar a todos, a los que Él desee, como Él quiera. Entonces, una de las cosas que una persona verdaderamente próspera, financieramente, en Cristo, tiene, es que es una persona que vive con propósito, que camina hacia un destino y que tiene una identidad. Son cosas que te hacen fuerte. Y ya siendo fuerte, tú puedes ser próspero financieramente. Lo segundo que quiero hablarte, y no puedo dejar de hacerlo, porque si dejara de hacerlo solo por complacer el oído de algunas personas, estaría pecando. Dios dice claramente en su palabra que el que siembra escasamente, escasamente segará. Entonces, una persona que quiere ser financieramente próspera
no puede ser mezquina, como lo dijimos anteriormente, en las cosas que llevan a la escasez, sino que debe tener, y este es el punto, debe tener un corazón ofrendante y dadivoso. Un corazón ofrendante y dadivoso. Les hablé hace un rato de Abraham. Abraham, para poder ser quien era, un hombre de bendición, tenía que tener un corazón ofrendante y dadivoso. Ofrendante para ofrecerse a sí mismo, para servir a otros. Y dadivoso para desprenderse de lo que era suyo, para darlo a otros. Vemos en Abraham, un hombre muy próspero y bendecido por Dios, cómo cuando le tocó repartirse la tierra con su sobrino Lot, él le dijo a su sobrino, ve a donde tú elijas, que yo iré hacia el otro lado. Y Lot mira hacia Sodoma y Gomorra, que era una tierra muy próspera, pero que estaba a punto de ser maldecida por Dios. Y él miró lo natural y dijo, yo me voy hacia allá. Y se fue. Abraham no miró lo natural. Abraham, desde su declaración inicial, cuando le dice esto a Lot, demuestra que su confianza estaba puesta en el Señor y que él sabía que a donde fuera, Dios lo iba a bendecir. Cuando una persona tiene propósito, destino e identidad, tiene un corazón ofrendante y es dadivoso porque no teme a la escasez, porque sabe que Dios va a estar con él. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, un corazón ofrendante y dadivoso. Leamos 2 Corintios, capítulo 9, versos 6 al 8. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará o recogerá. Cada uno dé como propuso en su corazón. Por eso digo, un corazón ofrendante y dadivoso, porque nadie te puede obligar a dar. Pero el Señor dice en su palabra claramente, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces debemos aprender a dar con alegría, a tener un corazón que se inclina a ofrendar, a dar. Porque mira, este es un principio básico. Hay un proverbio que dice, Señor, es un proverbio que es una oración y dice, Señor, no me des mucho, no sea que me olvide de ti, ni me des poco, no sea que blasfeme tu nombre. Dame el pan de cada día, sosténme con el pan necesario. Esa es la frase que utiliza. Sosténme con el pan necesario. Ahora, pensemos en el pan necesario. Si tú eres un padre de familia de 3 hijos, pero tienes un corazón dadivoso y te haces cargo de 7 hijos más o de 7 personas más, tú no tienes tu pan necesario, el pan que tú necesitas cada día, no son 3 que son tus hijos, sino que son 10 o son más. Ya ni recuerdo cuántos dije. Pero el principio es este. Cuanto más desees suplir, cuanto más desees dar, más Dios te dará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y cuando dice gracia se refiere a dinero, porque está en el contexto del capítulo, lo puedes leer, 2 Corintios 9. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin, con la finalidad, con el propósito, de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y ahí está el propósito, que abundemos para toda buena obra, el pan necesario.
¿Cuántas personas estás dispuesta o dispuesto a sostener, a ayudar? ¿Cuántas cosas quieres hacer para el reino? Cuando hablamos del reino, hablamos de salvar vidas para vida eterna. ¿Cuánto hay en tu corazón para dar a otros? Piénsalo. Un corazón ofrendante y dadivoso es el segundo punto. El tercer punto del que quiero hablarte es la diligencia, evidentemente. Cuando hablamos de las cosas que te llevan a la escasez, hablamos de Atzlá, lo puso de primero, pereza, negligencia e indolencia. El diligente es el que es contrario a todo eso. El diligente dice, quiero leerte proverbios que hablan acerca de la diligencia. Proverbios 10:4 dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquecen. La mano de los diligentes enriquecen. Podemos poner ejemplos en la Biblia. José, hijo de Jacob. José, a donde quiera que iba, hacía prosperar a sus amos. Todavía no era señor, todavía no era un empresario, todavía no era dueño de algo, todavía no tenía un lugar de eminencia, pero donde quiera que iba, él llevaba prosperidad, porque era un hombre diligente. Proverbios 12:24 nos dice así, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Impresionante esto. El negligente es tributario. ¿Qué quiere decir eso? El negligente es el que paga impuestos. ¿A quién? Al que enseñorea, al diligente. ¿Cómo es eso? Bueno, en otra parte habla de ser cabeza y cola, es lo mismo. El que es cabeza presta, pero el que es cola pide prestado. Entonces, el negligente tiene que pagar siempre al diligente. Y nosotros no queremos ser negligentes, queremos ser diligentes. Y alcanzar lugares de eminencia de la mano del Señor. Ser siempre el supervisor o el jefe de una empresa. Ser siempre el dueño y no el empleado. Aunque también se puede ser empleado y ser diligente y ser próspero. Sobre todo si ganas comisiones. Proverbios capítulo 13, verso 4, dice, el alma del perezoso, presten atención, desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Lo voy a repetir porque es claro, Proverbios 13, 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Algunos necesitan revisar su vida porque están muy frustrados, se sienten muy abatidos, muy entristecidos. Y sin lugar a dudas, quizá no te has ocupado, sin lugar a dudas no, quizá no te has ocupado lo suficiente de las cosas que debes ocuparte para que Dios te prospere. Entonces, ocúpate en lo que debes hacer, siéntate, piensa, pídele a Dios que te inspire y cuando Dios te muestre una idea, ve por ella, porque el perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente se inclinan, tienen la tendencia a la abundancia. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué relación tiene de apresurarse alocadamente con la diligencia? Pues una persona negligente normalmente son de los que quieren ganar el juego con un home run. Quieren marcar el gol desde la media cancha. Quieren sorprender al arquero.
No son de los que se esfuerzan para llegar hasta allí a la portería. O de los que tratan de marcar un hit para correr las bases. Son de los que quieren el camino rápido. Y eso muchas veces, que es la conducta del perezoso, del negligente y del indolente, los lleva a la ruina, los lleva a meterse en problemas. Pero la persona que es diligente se prepara para la vida. La persona que es diligente estudia, la persona que es diligente lee, la persona que es diligente mira tutoriales para aprender un oficio, la persona que es diligente se une a trabajar, aunque sea gratuitamente, con alguien para aprender un oficio, porque sabe que eso más adelante le puede servir para algo. Entonces el diligente siempre está pensando cómo mejorar, cómo avanzar, cómo crecer, cómo aprender. Y eso en algún momento trae ganancia. Así debemos ser los cristianos. Diligencia, punto número 3. Punto número 4, la buena mayordomía. Evidentemente, si la mala mayordomía lleva a la escasez, la buena mayordomía lleva a la abundancia. ¿Cómo es ser un buen mayordomo? Debes tener prioridades bien establecidas y respetarlas. No puedes tener un plan, ¿verdad?, para ahorrar o para hacer cosas y de pronto porque te emocionaste por algo ir y comprarlo y gastarte el dinero que era para un proyecto de vida. Debes respetar los planes que tienes para prosperar. Número 2, debes tener buena administración de las emociones, que se une con lo que te acabo de decir. Sobriedad y dominio propio. Sobriedad y dominio propio. ¿Realmente me hace falta esto? ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente o es solo un capricho? ¿O es solo un deseo? ¿Te hace falta comprar ese objeto que está en oferta o te puedes abstener? Si lo necesitas y tienes el dinero para comprarlo, ¿es ese dinero para eso o ese dinero está destinado para otra cosa? Todas esas cosas es administrar las emociones. Creo que todos hemos pecado en eso en algún momento. Pero si aprendemos a administrar bien nuestras emociones, nuestra alma, nuestra vida va a prosperar. Buena administración de los recursos, ya hablamos de esto. Invierte bien tu tiempo, invierte bien tus fuerzas, invierte bien tus palabras, no participes de conversaciones necias, no te juntes con los necios, invierte todos los recursos que Dios te ha dado, trata de invertirlos correctamente. Todo eso pertenece a la mayordomía, a ser un buen administrador. Número 4, excelencia. Excelencia es lo contrario. En el punto número 8, si no lo recuerdo, de las cosas que llevan a la escasez, hablamos de la mediocridad. Y la mediocridad es lo contrario a la excelencia. ¿Dónde dice la Biblia que debemos ser excelentes? Eso lo tenemos en 1 de Pedro capítulo 1, versos del 3 al 5. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Está hablando de la excelencia y la gloria de Dios, no la nuestra. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fíjense, preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Número 5, dice, vosotros también, o sea, una vez que ya has entendido todo aquello, has escapado de la corrupción causada por la concupiscencia, has alcanzado la salvación, tienes las promesas de Dios en tus manos. Viene este verso que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a la fe virtud.
y a la virtud, conocimiento. Y hasta ahí lo voy a dejar porque ese verso sigue, ¿verdad? O mejor dicho, ese parafraseo sigue del apóstol Pedro, pero me interesa esta parte, dice, añadid a vuestra fe virtud. Virtud. La palabra virtud es excelencia. Una persona de excelencia es una persona virtuosa. Es una persona que trata de hacer no solo lo correcto, sino de hacerlo mejor. Da la milla extra. Trata de que todo salga impecable, de que el jefe no tenga que preocuparse. Resuelve los problemas incluso antes de que el jefe se entere o de que el jefe llegue. Resuelve los problemas antes de que se lo exijan. Excelencia. No se conforma con cosas a medias. Quiere llevarlo todo a más. Entonces, la excelencia es esencial si queremos tener una vida financieramente próspera. Número 5, visión de futuro. Una persona que no se preocupa por el futuro, que es despreocupada, que nunca piensa en el futuro. La Biblia le llama simples. Oh simples, ¿hasta cuándo andaréis en vuestra simpleza? Dice. ¿Hasta cuándo aborrecerán el saber? Nosotros tenemos que ser de las personas que tienen visión de futuro. ¿Cómo vas a alcanzar visión de futuro? Una visión que va más allá, ¿verdad? Y que te guía en la vida. Lo primero es oración. Vas a pedírselo al Señor, que el Señor te muestre el camino por el que debes andar. Salmos capítulo 32, verso 8 dice, te haré entender, el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, necesitamos que el Señor nos marque la ruta, el camino. Tener una visión entregada por Dios. Y otra forma de hallar esa visión es a través de la palabra de Dios. En Salmos, capítulo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, una lámpara como las lámparas antiguas de aceite, ¿verdad? Alumbraba un poco y decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, lámpara a mis pies es para no tropezar. Pero la parte cuando dice, y lumbrera a mi camino, las lumbreras eran el sol y la luna. Ahora, imagínate estar en un mundo a oscuras. Tienes la luna solamente para alumbrarte. Cuando todo está a oscuras, si tú cierras tus ojos y los abres, vas a ver, aunque sea todo a la luz de la luna, lo vas a ver. Y la luna te va a marcar el camino. No vas a tropezar, vas a saber por dónde ir, porque la lumbrera te lo va a marcar. En este caso, la lumbrera es la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces te va a hacer andar por un camino por descarte. No te metas por aquí, tampoco te metas por allá. Revisa tus motivaciones. ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué quieres lo otro? Y entonces Dios, a través de su palabra, te va guiando. Número 6, activar la fe. Claro que para alcanzar y conquistar necesitamos ser hombres o mujeres de fe. Necesitamos tener fe, ¿verdad? Sabemos que no se puede conquistar sin fe. Pero, ¿cómo activar la fe? Ajá, pastor, yo creo, yo sé que eso es así. ¿Cómo hago? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo sigo adelante? ¿Qué tengo que hacer para activar la fe? Te voy a decir 3 cosas que dijo el Señor Jesús. Están en Mateo capítulo 7. Del verso 7 al 11 dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que les pidan? Y vemos el ánimo del Señor. El Hijo de Dios nos está diciendo esto, Dios nos está diciendo esto. Pide, busca y llama. Pide, busca y llama. Tienes que moverte.
Allí sentado o acostado en tu cama no va a pasar nada. Tienes que moverte. ¿Quieres que Dios te prospere? Está bien, ora, está bien, pídele al Señor que te guíe. Pero tienes que moverte. Tienes que pedir, número uno, pero luego tienes que buscar. Y luego vas a llamar también. ¿Cómo es llamar? Llamar es tocar puertas. Tocar puertas. No todo se dará fácilmente. Tienes que tocar puertas. Entonces, pedir, buscar y llamar. Así es como vas a activar la fe. Así es como Dios te va a sacar adelante. Muy bien. Punto número 7. Y ya estamos terminando. La gratitud. Si quieres que Dios te prospere, tienes que aprender a dar gracias. Dios te ha dado cosas ya. Tienes vida, tienes salud, tienes 2 manos, tienes ojos, tienes un cerebro para pensar, tienes alimento en tu mesa. Tienes que aprender a dar gracias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está claro, tenemos que aprender a dar gracias al Señor por las cosas que hace por nosotros. Si te siéntate y mira. Un día un joven en la iglesia, en un discipulado le dijeron: ¿tú por qué tienes que dar gracias? Y él se sentó y pensó, y no encontraba nada por lo cual dar gracias. Sí que había, sí que tenía, pero él no lo sabía identificar. Y esa es la diferencia, y eso es lo que sucede. Tenemos que aprender a dar gracias al Señor. Tenemos que aprender a tener un corazón agradecido. Porque el que no agradece no reconoce. El que no agradece no pide a Dios. El que no agradece se desconecta de Dios. Y llega a sentirse autosuficiente. No funciona así con el Señor. Si tú quieres que Dios te ayude, que Dios te prospere, que Dios te saque adelante, tú tienes que aprender a darle gracias. Número 8. Contentamiento. Debes tener contentamiento. El contentamiento es una actitud de vida muy poderosa, porque una persona con contentamiento no significa que no tenga problemas, pero sabe estar contento aún en medio de los problemas. Para eso necesitas la fuerza de Dios. Tú solo no vas a poder. Dios te va a ayudar. Dios te va a enseñar a tener contentamiento. Dios te va a enseñar a dar gracias por todas las cosas, y Dios te va a enseñar a tener fe para creer que puedes salir de una crisis. Dice: mientras tengan sustento y abrigo, estén contentos con esto. Mientras tengas sustento y abrigo, estén contentos con esto. Entonces, es muy importante tener contentamiento. Número 9. Y este es el último. Y aquí cierro. Punto número 9. De las cosas que te llevan a la prosperidad. Caminar con el Espíritu Santo. No puedes, si deseas caminar hacia una prosperidad con Dios, necesitas caminar con Dios, evidentemente. Y Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces necesitas relacionarte con el Espíritu Santo. Encomendar al Señor todos tus caminos. Mira, Salmos capítulo 37, verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Te lo voy a repetir porque esto es muy importante. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él se moverá por ti. ¿Recuerdas pedir, buscar y llamar? ¿Verdad? Cuando pidas, no te olvides de encomendar al Señor tu camino. Y Él hará. Eso sí, confía en Él. Si confías en Él vas a tener contentamiento. Si confías en Él vas a saber dar gracias. Y por último,
Y con esto cierro. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mucha gente no hace cosas o no avanza o no sigue o no gana por causa de la duda. Están llenos de dudas, son un mar de duda y confusión. Cuando aprendes a caminar con el Espíritu Santo, aprendes a encomendar delante de Él todas tus obras. Y tú, si vas a buscar un trabajo, le dices, Señor, voy a tocar la puerta de esta empresa, me han llamado, voy a presentarme allí, pero si yo deseo este trabajo, lo necesito ingresos, pero si tú deseas que no sea ese trabajo y tienes algo mejor para mí, yo no me voy a entristecer si me dicen que no y me cierran las puertas. Y así lo haces y sales verdaderamente contento. ¿Cómo sabes que no has encomendado al Señor honestamente tus caminos? Cuando te quejas por el resultado de cosas que no salen como tú las esperabas. Pero si tú encomiendas al Señor tus caminos, tú vas a tener la capacidad de decir, bueno, me cerraron la puerta aquí no era, voy a otra cosa. Y tus pensamientos serán afirmados, tendrás seguridad, no vivirás en confusión, no vivirás en un mar de dudas. Dios te va a ayudar y Dios te va a sacar adelante. Ahora quiero terminar este estudio con una oración. Con una oración porque yo creo que Dios tiene poder para sacarte del foso de la desesperación si estuvieras allí. O Dios tiene el poder de llevarte más adelante si tú deseas ser un dador alegre, si tú deseas ayudar a que el reino se expanda, o también bendecir a tu familia, bendecir a otros. Quiero orar por ti. Padre mío, yo pongo, Señor, en esta hora a mi hermano delante de ti, o mi hermana, Señor, que ven este video. Yo te ruego, Señor, que tú les prosperes. Yo te ruego, Señor, que tú te muestres a sus vidas de manera milagrosa, que tú les abras puertas, Señor, que tú cierres para ellos las puertas de las cosas que no les convienen, que tú tengas misericordia, Señor, de sus debilidades y que los guíes en todo momento, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.